Si hay un ejemplo que tenemos que seguir de sufrimiento, mansedumbre y humildad, es precisamente nuestro Señor Jesús. Entonces, analiza estas preguntas que voy a hacer. ¿Cómo enfrentas una situación tensa? No me las tiene que responder. Llévesela a casa, respóndala con calma. O el miércoles, cuando nos reunimos, podemos también hablar acerca de esto. La segunda pregunta es: ¿recurres a tu propia sabiduría para resolver las dificultades? Y la tercera pregunta es: ¿cuántas veces has terminado por invocar el nombre de Dios para tu ayuda? Creo que son preguntas que todos las podemos responder de una manera cierta, ¿verdad? Al final de cuentas, cuando ya no encontramos la solución a nuestros problemas, terminamos por recurrir al Señor, ¿verdad? Jacob, hermanos, enfrentó problemas y desafíos. El primer problema fue, bueno, desde el vientre de mamá, ¿verdad? Pero de ahí roba la primogenitura de Esaú y hay conflictos ahí entre hermanos. La madre de Esaú y de Jacob le aconseja huir de este lugar por un tiempo. Esa huida iba a preservarle la vida a Jacob. Isaac, al mismo tiempo, también ya más adelante en los capítulos que hemos estado leyendo, vemos que también aconseja a Isaac ir a tierra de su parentela para buscar una esposa, ¿verdad? Pero las cosas no han mejorado para Jacob. Se va de ese lugar donde habita con sus padres, se va a Harán, se encuentra, parece que al inicio todo era felicidad, ¿verdad? Porque se encuentra con la persona que él ama, que él quiere. Pero las cosas no le van bien con Labán. Vimos que ha tenido dificultad en esos 20 años con el suegro. Y por fin, en el capítulo 32, pues se despiden amablemente, ¿verdad? En paz. Ahora les quiero hacer una pregunta, hermanos. Por favor, sean honestos. No me la tienen que responder a mí, solamente contéstela para ustedes. Pero ¿cuántas veces usted o yo nos hemos enojado con Dios? ¿Sí pasa o no pasa? Y nos enojamos con Dios, hermanos, cuando nuestros problemas aparentemente no tienen solución. Y pensamos que Dios está ahí al momento que nosotros, como cuando va uno al restaurante, pide uno y la orden está en 5 minutos, 10 minutos. Queremos ese tipo de respuesta. Pero también hemos aprendido que cuando Dios responde, no tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Muchas veces Él responderá conforme nosotros queremos y muchas veces no va a ser así. Pero cuando usted o yo nos hemos quejado por algo ante Dios, viene un decaimiento espiritual. ¿Sí lo han comprobado? Viene también un desánimo a nuestra vida. Es más, la relación que debería de haber con Dios más estrecha, como que comienza a haber una separación, pero no es Dios el que se separa de nosotros. Somos nosotros los que tomamos esa decisión muchas veces de alejarnos de Dios. Pero ¿saben algo? Dios seguirá siendo Dios. En otras palabras, hermanos, nuestros problemas y nuestras dificultades y nuestros asuntos no afectan la deidad de Dios. Él seguirá siendo Dios ahí y Él está ahí presto para escucharnos en todo momento. Somos nosotros los que a veces voluntariamente ejercemos nuestra voluntad, nos enojamos con Dios, nos peleamos con Dios, por así decirlo, aunque no somos rivales para Dios, y nos comenzamos a alejar de Dios. Pero al final de cuentas, acabamos por reconocer que separados de Él, dice Jesús, nada somos. Vaya conmigo ahí, por favor, a Romanos 3:23. Si hay algo que nos separa de Dios, a todos nosotros, es el pecado. Vamos allá a Romanos, por favor, como introducción, para arrancar después ya con el capítulo 33. Romanos 33:23. Es muy conocido.
3:23. ¿Leo para ustedes o alguien lo quiere leer? Gracias, hermana. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, delante de Dios toda persona es culpable. No hay justo ni aún uno. Todos hemos transgredido la ley de Dios y este texto nos enseña que todos hemos pecado. Sí, se puede interpretar de dos modos. Pecó Adán y Adán fue nuestro primer representante y por causa de ese pecado todos estamos bajo esa maldición del pecado. Pero también se puede interpretar que delante de Dios todos nosotros somos pecadores, todos faltamos delante del Señor. Simplemente con ese simple hecho Dios pudiera cerrar su oído y no respondernos cuando nosotros recurrimos a Él. Pero lo que lo hace único a Dios, a nuestro Dios, es que Él es lleno de misericordia. Es uno de los atributos que siempre debemos de recordar. Es más, hay palabras en el griego que se pronuncian como mega. Son muy utilizadas estas palabras que quiere decir mega, grande, pero algo grande. Y también hay una palabra en griego que es hiper. Entonces, es ahí donde entra la cualidad de nuestro Dios. Es un Dios tan grande que no hay comparación. Y sus misericordias son tan grandes como Él mismo. Eso nos lo dice el Salmo 108:4. Dice el Salmo 108:4, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Entonces, cuando hay problemas en nuestra vida y aflicciones y venimos ante Dios y los derramamos ahí, ¿qué se necesita? Esperar en Dios. A veces nos afligimos, nos desesperamos. Estamos tan acostumbrados hoy a la tecnología que nos mandan un mensaje y en 2-3 segundos queremos respuesta y queremos traer así a Dios. Ese es el detalle, el gran problema de nosotros, que nosotros debemos de esperar en Dios. El capítulo 32, hermanos, vimos un cambio radical en la vida de Jacob. ¿Sí lo notaron? Los que estuvieron en los centros de acción, estuvimos dialogando acerca de este cambio después de aquella lucha contra un varón misterioso. Y el cambio fue radical. Dejó de ser aquel hombre mentiroso, aquel hombre miedoso, aquel hombre que le temía los desafíos de la vida, y comenzó a ser un hombre de fe. Y hoy vamos a estar mirando ese cambio de Jacob en su vida. Hermanos, Jacob fue una persona que pasó de ser miedoso a una persona de fe. ¿Y saben cómo se le llama eso? Hubo una transformación dentro de la vida de Jacob. Y yo espero que cada uno de nosotros, de los que estemos aquí, tengamos esa misma transformación. Y Dios nos hace eso posible por medio de su Hijo Jesús. En el momento que nosotros le aceptamos como Señor y Salvador, debería de haber un cambio en nuestra vida. Y no sé ustedes, pero los cambios son radicales. El apóstol Pablo nos recuerda en Corintios que dice, y estos erais algunos de ustedes, y comienza a dar una lista fea. Muchos salieron de ahí, pero ya no lo son, dijo Pablo, estos erais algunos. Y parece que Jacob va a experimentar este cambio interno en su vida. Jacob, hermanos, a partir del capítulo 33, vamos a ver un hombre totalmente diferente. Un hombre totalmente que fue transformado por la experiencia personal que tuvo con Dios. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cuál ha sido tu experiencia personal con Dios? ¿Ha habido cambio en tu vida? ¿O necesitas cambiar algo en tu vida? A veces se cree que al recibir a Cristo es automático ese cambio, pero déjame decirte que tú tienes que esforzarte para hacer ese cambio. La semana pasada estábamos hablando acerca del atleta de alto rendimiento. Se tiene que abstener de muchas cosas para lograr hacer lo que él quiere ser. El cristiano es lo mismo. Tenemos que dejar ciertas cosas. Es más, la Biblia nos dice que tenemos un viejo hombre, una vieja naturaleza. Y ahora hay que cultivar la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ese es el cambio que transforma las vidas. Es más, cuando hay este cambio, las personas comienzan a ver algo diferente en nosotros.
Y ese es un poderoso testimonio para aquel que no ha conocido el Evangelio. Entramos a nuestro primer punto. Y el primer punto se llamó enfrentando una situación tensa con mansedumbre y humildad. Leemos el verso 33:1, por favor. ¿Alguien, algún voluntario? Pasando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Gracias, hermana. La reacción de Jacob, hermanos, fue muy diferente a la primera vez que se entera que Esaú viene con 400 hombres. Vaya ahí conmigo a Génesis 32:7, por favor. Quiero hacer estas comparaciones. ¿Quién me gana por ahí, por favor? 32:7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y descendió el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos y los campamentos. Gracias. Entonces, esa parte del verso 7 dice, voy a sacar una parte de ahí, dice, entonces Jacob tuvo gran temor, no es poquito, es un gran temor y se angustió. Antes del encuentro con el varón que luchó, Jacob era un hombre miedoso, alguien que le temía a los problemas de la vida. El miedo se apoderaba de él fácilmente. Hermanos, y hay dos cosas que el miedo hace en las personas. Les voy a dar esas dos cosas que puede hacer el miedo. El primero, nos puede paralizar y dejarnos inmóviles. El segundo efecto que puede hacer es que puede accionar a las personas a hacer algo. Pero ambas cosas, estas dos cosas que te he dicho, que puede paralizar o puede accionar a alguien, ambas son reacciones meramente humanas. No son dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Se necesita tener el conocimiento de Dios y del Espíritu Santo en nosotros para enfrentar situaciones como estas. Porque hay personas, hermanos, que salen fácilmente con su propia sabiduría de ciertos problemas. Pero son meramente humanas, confiando en sus propias fuerzas y en sus propias capacidades. Pero nosotros no. Nosotros tenemos a alguien que cuida y vela de nosotros. Santiago nos exhorta a algo. Vaya conmigo ahí a Santiago. Santiago 4:7, por favor. Quisiera que alguien me lo leyera. Santiago 4:7. Gracias. Entonces, al inicio, antes de esto, le comenté que el miedo hace dos efectos. Puede hacer dos efectos. Primero es paralizarnos y el otro es accionar, pero son cosas humanas, son pensamientos y sabiduría humana. Pero Santiago nos enseña que nos sometamos. ¿Someternos a quién? A Dios. A Dios. Ahora, esas palabras de sometimiento en el griego, hermanos, se las voy a dar, no sé si la voy a pronunciar bien, pero es la palabra uputazo. Upotazo. La Reina Valera lo va a traducir como sometimiento, pero tiene otro sinónimo. Esta palabra significa obediencia. Entonces, si usted lee otra vez Santiago 4:7, dice, obedece pues a Dios. Esa es la parte donde nosotros debemos de trabajar, en la obediencia a Dios. Y es como cuando obedecemos, es cuando enfrentamos nuestros problemas con Dios. No en nuestras capacidades, no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría. Cuando hay sometimiento a Dios, Dios te da la dirección para poder salir de todas las aflicciones que nos rodean. Y recuerde que el cristiano pasa por todas estas cosas. En la mañana estaba hablando con una tía y me decía que una de mis tías está en silla de rueda, está usando andaderas, y me dice, bueno, parece que fuera una maldición porque mi mamá en silla de rueda, mi hermana en silla de rueda. Y le digo, mire tía, a todos nos pasa, no solamente al inconverso, también al cristiano le pasan esas cosas. No es maldición, todos
de algún modo nos vamos a enfermar. Entonces, cuando enfrentamos las cosas bajo el control de Dios, hermanos, las cosas las toma uno en paz, con calma. Saben que la palabra estrés es nueva para mí, y no sé si para ustedes también, pero hoy hasta los pollos tienen estrés. Sí, no sé, yo he estado escuchando esto, los perros, los gatos, los humanos, y realmente cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, debería el cristiano estar tranquilo, en paz. ¿Saben por qué a veces no la tenemos? Porque no obedecemos, no nos sometemos a la palabra del Señor. Esa es la realidad. Regresando ahí a 33:1, la primera reacción del capítulo 32 fue de miedo, mostrándonos Jacob cuán lejos estaba de la voluntad de Dios en resolver los problemas de su vida. Entonces, en el 33:1 vemos a un Jacob totalmente diferente. Se ve un Jacob más seguro en el capítulo 33. Estos hombres que acompañaron a Esaú, los 400, habían causado miedo y angustia, pero ahora se ve Jacob muy tranquilo. Alzar los ojos ante una situación tensa es tener confianza en Dios, es tener tranquilidad. Está mostrando que la fe en Él está obrando. Su interior, hermanos, el interior de Jacob ahora está controlado por Dios. El encuentro del varón del capítulo 32, ese varón misterioso al final del 32, transformó la vida espiritual de Jacob. Y yo espero que tu encuentro personal con Cristo también te haya transformado. Lo más bonito de todo esto, hermanos, es de que somos transformados paso a paso. Algunos experimentan una transformación de la noche a la mañana. Qué bueno, aleluya, ¿verdad? Por eso. Pero hay personas que vamos paso a paso. Ahí vamos, siendo moldeados. Pero tenemos que tener el sometimiento a la palabra del Señor. Génesis 33:2, hermanos. ¿Quién me lee, por favor? Amén. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Gracias, hermana Marta. La primera vez en el capítulo 32, cuando Jacob distribuye al campamento, lo hace de una manera diferente. Lo más seguro es de que su familia estaba hasta allá atrás para salvaguardarlos, ¿verdad? Dijo él, por si viene y me ataca, un campamento puede huir. Pero ahora el orden ha cambiado. Observe algo. En el verso 2, dice que pone a sus siervas y a los niños de estas, luego a Lea y sus niños, y luego a Raquel y a José los últimos. Algo que no pasó la primera vez, algo que no pasó en el capítulo 32, el orden ahora es a la inversa. Ahora la familia va por delante y él mismo va a tomar ese control yendo hacia el frente. Hermanos, la oración que hace Jacob ahora cobra sentido. Vaya conmigo al capítulo 32:12 y lean conmigo, por favor. Voy a leer para ustedes. Y dice: y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Hermanos, la primera vez era en su propia sabiduría, él queriendo guardar sus hijos, su descendencia, y para seguridad los pone atrás del campamento, los divide en dos y los pone atrás. Ahora, confiando en Dios, los pone adelante. Él sabe que es Dios el que lo va a proteger de todo. Jacob ha confiado, hermanos, plenamente en Dios. Si él ha prometido a Abraham, a Isaac, ahora a Jacob, que su descendencia sería como la arena del mar, Jacob como que comienza ahora a creerlo. Esta descendencia, hermanos, por favor, muy interesante esta palabra, que sería como la arena del mar, es a la que ahora tú y yo pertenecemos. Nada más la hermana dijo amén. ¿Verdad? ¿Sabían eso? Esa descendencia es a la que ahora nosotros pertenecemos. Y usted va a decir, pero pues yo no tengo rasgos israelitas. Pues yo soy un tolteca, así bien hecho, ¿no? Un maya, ¿no? Pero, hermano, lo más hermoso del evangelio
es de que, gracias a Dios, no es por etnia. O sea, no tiene que ser por sangre, un linaje. Gracias a Dios, somos descendencia por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo más hermoso. Vaya conmigo a Romanos 9:6, por favor. ¿Quién lee para mí? Romanos 9:6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hasta ahí nada más, hermanos. Entonces Pablo nos da nos avala este punto, ¿verdad? No los que son por medio de la carne, no los que descienden carnalmente de Abraham son todos hijos de Dios. El verso 8 dice, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En el plan perfecto de Dios, los que ahora hemos creído formamos parte de esa descendencia, hermanos, que sería como la arena del mar. Hermanos, en otras palabras, Dios nos ha preservado. Cantamos hace rato una parte de Efesios que decía que el Señor nos había predestinado. ¿Cuándo sucedió eso? Desde antes de la fundación del mundo. Ya Él ya sabía quiénes iban a ser llamados. Eso es lo más hermoso del Evangelio. Regresemos a Génesis 33:3. ¿Quién me lee, por favor? Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Gracias. Entonces, hermano, esto que hace Jacob no lo hizo la primera vez. Había mandado mensajeros delante de él para prepararle el camino, el terreno, pero ahora sucede lo contrario. Y eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida. Jacob antes había huido de los problemas y de las cosas que venían a su vida, pero ahora se enfrenta a ellos. Pero saben una cosa, que Jacob no lo ha hecho ahora en su carne, no lo ha hecho bajo sus propias estrategias, a su manera. Él ahora ha tenido ese cambio, ha encontrado esa sabiduría solamente que viene de Dios. Ya no lo hace con engaños como solía hacerlo. Jacob nos muestra ahora humildad y nos muestra mansedumbre. Dos cosas que deberíamos de imitar de Jacob, hermanos, para aprender a enfrentar las situaciones tensas o difíciles. Te pregunto, ¿cómo andas tú en humildad? ¿Cómo está tu carácter en humildad? ¿Cómo está tu carácter en mansedumbre? Y por favor, no tuerzan ese texto, porque a veces dice uno, pues la Biblia dice que debes de ser manso y no menso. Por favor, eso no, ¿verdad? No es para nosotros. La humildad, hermanos, no sé si alguien entiende qué es humildad, pero la humildad, le voy a dar una de las definiciones que encontré. Es la virtud de conocer nuestras propias limitaciones y nuestras debilidades. Esa es la humildad. Le voy a repetir eso una vez más. La humildad es la virtud de conocer nuestras propias limitaciones y nuestra debilidad. Todos sabemos hasta dónde podemos llegar. Pero cuando tú das un paso más allá, lo contrario a humildad es rebeldía. Es necedad. Y cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestras limitaciones, es cuando comenzamos a mostrar sabiduría, comenzamos a mostrar humildad. Cuando enfrentamos una situación adversa, podemos recurrir a Dios, recurrir a la Biblia, recurrir a la oración, hermanos. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 12:10, por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y saben, les quiero comentar, y esto no venía en la lección, pero me parece muy interesante comentarlo aquí, que tenemos un Dios
que fue llevado a la cruz, o sea, nuestro Señor Jesús, y aún estando en debilidad, Él vence. Es algo increíble porque todos esperamos lo contrario. Todos esperamos, imagínense que Dios en su debilidad vence. ¿Qué no hará cuando Él muestre todo su poder y toda su gloria? Y aquí es la parte más importante de la lección, que la humildad, hermanos, a veces hay que callar, a veces hay que silenciarnos, a veces por sabiduría hay que aprender a cerrarnos. Pero no es porque seamos tontos, ni porque seamos mansos, es porque hay humildad en nuestro corazón y Dios va a ir perfeccionándose ahí. Por eso Pablo decía, entonces, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él mostraba su fuerza en medio de la debilidad, en medio de las tentaciones, de las luchas. Es muy difícil para nosotros comprenderlo y entenderlo, pero ¿saben qué? No es imposible. La humildad, hermanos, no es sinónimo de debilidad. Tampoco es sinónimo de ser tontos. La humildad en nuestra vida es un reflejo de lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas al ser controlados por Él. Y yo sé que muchos de nosotros no podemos ejercer la humildad en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque nos hace falta la llenura del Espíritu Santo. Eso es la verdadera razón por la cual no podemos ni ejercer ni la mansedumbre, ni la humildad, ni el gozo, ni la alegría, ni la templanza. Todos los frutos del Espíritu que menciona Gálatas a veces no son visibles en nuestra vida porque nos falta sometimiento a Dios. Buscar a Dios, ser llenos, ser controlados del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, nos animemos a tener nuestro tiempo de lectura, nuestro tiempo de oración, escudriñando la palabra del Señor, aplicando lo que aprendemos. Porque también somos como los niños. A veces nosotros regañamos a los niños y les decimos, te entró aquí, te salió aquí. Pero a veces nosotros somos igual o somos peor que ellos. El texto dice que se inclinó a tierra 7 veces. Así dice el verso 33, ¿verdad? Hasta que llegó a su hermano. Creo que antes no lo hubiera hecho Jacob. Tuvo que pasar por todo este encuentro personal con el hombre aquel, con el varón misterioso, para ser un hombre diferente. Hay escritos en la antigüedad que relatan que esta práctica de inclinarse 7 veces lo hacían los reyes de Canaán y el faraón de Egipto. Era algo como una acción diplomática entre ellos. Era con respeto. Otra forma en que se llevaba a cabo esta práctica de inclinarse 7 veces era que un vasallo se inclinaba ante su superior. ¿Sí saben qué es un vasallo, hermanos? Se lo dejo de tarea. Un vasallo tiene que ver con un siervo, pero recuerden esto, que habían veces que una ciudad bien poderosa controlaba a otra y lo hacía vasallo, lo hacía su sirviente. Tenían que pagar tributos al superior, ¿verdad? Entonces, si alguien era el amo de otro, como dijo el hermano, un siervo, de forma de respeto, tenía que inclinarse 7 veces. Eso mostraba humildad hacia un superior. Alguien que era vasallo reconocía su bajeza delante de otro que tenía superioridad ante él. Eso era ser un vasallo. No, nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. Y no como nos muestra la historia, ¿verdad? De aquí ser un abuso en esclavitud. No, somos siervos voluntarios de Dios. Nadie nos obliga a estar ahí en ese papel de siervo. Pero Jesús enseñó, dijo, que el que quería ser el primero tenía que ponerse hasta abajo y servir, ¿verdad?, a los demás. Pero a veces hacemos todo lo contrario. El texto habla de la humildad de Jacob hacia Esaú, un hombre totalmente cambiado, hermanos. Mientras que la humildad tiene que ver con la virtud de conocer nuestras limitaciones, la mansedumbre tiene que ver con la capacidad de recibir agravios con paciencia. ¿Sí lo entendió? ¿Otra vez, hermano? Ok, repito, hermanos. Sí, porque es como eso. Mientras que la humildad, aquí va a quedar grabado, mi hermano.
Mientras que la humildad tiene que ver con la virtud de conocer nuestras limitaciones. La humildad nos hace conocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Esa es la parte de la virtud. Pero lo que es la mansedumbre tiene que ver con la capacidad de resistir agravios con paciencia y sin resentimientos. O sea, que quedamos así chiquititos. ¿Se acuerdan todo el sufrimiento de Cristo hacia el Calvario? Isaías nos adelantaba acerca de Cristo. Enmudecido él, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Y Jesús dice: imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Entonces, cuando reconocemos que estamos muy cortos de practicar la mansedumbre y la humildad en nuestra vida, es el momento de recurrir a Dios, a buscarlo a Él personalmente, hermanos. A veces estas cosas no son reales en nuestra vida porque llevamos un cristianismo superficial. Solamente cumplimos con llegar, asistir, cantar, pararnos, ofrendar, escuchar y para la casa, y al siguiente domingo hacer lo mismo. Pero cuando hay una entrega total en nuestra vida, hay cambios. Y muchos de nosotros que ya tenemos 20, 30, 40 años en esto, lo conocemos y lo sabemos. Y lo hemos experimentado y lo hemos dejado de hacer. Esa es una realidad también. El único hombre terrenal y Dios al mismo tiempo, hermanos, que conoció lo que era totalmente aplicar la humildad y la mansedumbre, fue Cristo Jesús. Hermano, cuando hay este tipo de prácticas en nuestra vida, trae como efecto descanso a nuestra alma. Trae como efecto paz a nuestro interior. Y yo no sé si ustedes han conocido personas así. Están pasando por dificultades y están bien tranquilos. Jacob, hermanos, demuestra que su encuentro personal con aquel hombre lo hizo un hombre diferente, mostrando humildad, mostrando fe, mostrando mansedumbre. Eso es lo que busca Dios hacer en cada uno de nosotros, perfeccionarnos. Génesis 33:4. ¿Quién me lee para mí, por favor? Amén. Amén, hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Gracias, hermano. La reacción, hermanos, que esperaba Jacob de Esaú no era esta. Totalmente diferente, ¿verdad? Pero Esaú, hermanos, ve a su hermano, sale a su encuentro, lo abraza, se echa a su cuello, lo besa y comienzan ambos a llorar. Esaú, hasta hoy en día, bueno, hasta ahorita lo que hemos leído de Esaú no ha sido una persona temerosa de Dios, ¿verdad? Es lo opuesto. Pero ¿saben algo, hermanos? Que hay veces que los inconversos nos dan lecciones a los creyentes. Estos ejemplos a veces se ven más frecuentes a veces en los inconversos que en los creyentes. Yo sé porque lo hemos vivido, lo hemos visto, que hay pleitos a veces entre borrachos. Y se pelean, se golpean y cada uno agarra por su lado. Pero a los 8 días están juntos otra vez conviviendo. ¿Sí? ¿Estoy equivocado o no? ¿Sí pasa o no? Y uno dice, mira, y se acaban de pelear y ya están tomando juntos. Bueno, hermano, ¿cuánto y más entre hermanos? Eso debería ser una práctica dentro de nuestra congregación, de nuestra iglesia, con otros hermanos de otras iglesias. Sé que eso pasa, hermanos. Pero hablábamos de la mansedumbre y de la humildad. Eso te lleva a hacer la mansedumbre y la humildad. Reconocer cuando tienes que reconocer y ir a pedir perdón o perdonar. A veces suceden ambas cosas. Ir a pedir perdón y a veces recibir también para perdonar, ¿verdad? Aquí Esaú nos está dando este ejemplo, hermanos, que a pesar de que no es un temeroso de Dios, va y corre y besa a su hermano. No sabemos si la intención aquí de Esaú es genuina o no lo es, pero por lo menos en ese momento, después de 20 años, va y la reacción que esperaba Jacob es totalmente diferente a la que Esaú va a hacer. Esto nos recuerda al cuadro de la parábola del hijo pródigo.
es casi igual, ¿verdad? El padre lo hacía muerto, de repente aparece y va y corre y lo besa y lo abraza y le pone vestidos nuevos y hace una gran fiesta para su hijo. Es muy parecido a esto. La recepción, hermanos, inesperada de Jacob hizo que la tensión, el problema, la dificultad, cuando salió de Harán, pues iba pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me irá a recibir Jacob, Esaú? ¿Cómo? Entre más iba avanzando, la tensión iba creciendo, pero ahora con esta recepción parece que bajó de nivel. La paz que debe haber sentido Jacob al ver el recibimiento tan cálido de su hermano. Sin duda, hermanos, esa tensión desapareció en Jacob. Y no sé si se ha dado cuenta, pero es Dios orquestando todas estas cosas. Es uno a veces el que se mete en problemas y después queremos que Dios nos lo resuelva, ¿verdad? Pero entramos a nuestra segunda parte, acreditando a Dios todas sus bendiciones. 33:5, por favor, si hay alguien que me lo lee. Gracias. Entonces, el 33:5 dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres, Esaú, ¿verdad? Y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Esaú vio a aquellos que encabezaban el campamento y su primera pregunta fue, ¿quiénes son estos? Es una buena pregunta para romper la tensión, ¿verdad? Quizás se quedaron mudos por un buen momento y de repente voltea a ver y ve un montón de niños ahí. ¿Quiénes son estos? Y la respuesta de Jacob es reconociendo que todas las cosas vienen de Dios, incluyendo nuestros hijos. Porque a veces también creemos que somos nosotros, ¿no? Ni siquiera le damos la honra y la gloria al lugar que Dios se merece. ¿Por qué tienes eso? No, pues me lo gané, trabajé, soy bien trabajador. Y comienza uno a darse el crédito a uno mismo, olvidándonos de que lo que tenemos, todo le pertenece a Dios. Y lo tenemos porque Él ha querido que tengamos. Y si no lo tenemos, porque Él ha querido que no tengamos. Todo es Él el que decide estas cosas. Pero la respuesta de Jacob, hermanos, es algo bien, acreditando a Dios que los hijos que tiene son de parte de Dios. Reconocer que Dios hace estas cosas es una alabanza a Dios. Cuando usted dice, gracias a Dios porque tengo esto, gracias a Dios porque no tengo esto, usted le está dando la honra a Dios porque sabe que el control lo tiene Dios. A Dios se le conoce en el Antiguo Testamento como Jireh. Jireh significa el Dios proveedor, incluyendo su familia, mi familia y todas las familias de la tierra. Leemos un poco más largo, Génesis 33, del 6 al 10, por favor. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños se inclinaron. Como Lea y sus niños se inclinaron, y después llegó José y Raquel, también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, traer gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano, sea para ti lo mismo. Dijo Jacob, no, yo te ruego que si hay ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, puesto que con tanto favor me has recibido. Gracias, hermana. Entonces, del verso 6 al verso 7, todo fue inclinación, ¿verdad? Primero lo hace Jacob, después lo hacen las siervas con sus hijos, después lo hace Lea con sus hijos, después lo hace Raquel con su hijo José. Y la sorprendente pregunta aquí de Esaú fue, bueno, ¿qué te propones con todo esto? No fueron los recibimientos, la inclinación hacia Esaú, sino los regalos que encontramos en el capítulo 32. ¿Sí se acuerdan que había mandado un poco de cosas? Camellos, vacas, ovejas. Y la pregunta de Esaú es como diciendo, bueno, ya que mosco le picó, ¿verdad? ¿Qué tramará? Ya conoce que Jacob no da un paso en falso. Pero realmente lo que está haciendo aquí Jacob es
dar de lo mucho de lo que Dios le ha dado, y es también bendecir a Esaú, no solamente en palabras, sino con acciones. Los versos 6 y 7, hermanos, vemos a estos hijos de Jacob aprender la mansedumbre de su padre y la humildad también en esa situación, ¿verdad? Verso 8. Toda aquella situación llevó a Esaú a preguntar: ¿qué te propones con esto? Era raro para Esaú que Jacob hiciera esto. Y la respuesta de Jacob en el verso 8 fue muy sabia. Le dice: ¿qué te propones? Pues yo me propongo hallar gracia en los ojos de mi Señor. Esa es una defensa muy sabia de parte de Jacob. Pienso que nosotros, cuando estamos en una situación así, muy difícilmente sería reconocer a alguien que está enfrente de nosotros, reconocerlo como superior o como Señor. Pero Jacob lo hace ahora con humildad. Tenemos que aprender, hermanos, a ser mansos, humildes. Eso de ser mansos y humildes quiebra el paradigma humano para un verdadero conocimiento de Dios. El paradigma humano nos dice: pues ¿cómo me voy a estar inclinando ante Julano? No, pues si estamos iguales, somos iguales. Es más, estoy por encima de él. Nos colocamos solos arriba de aquella persona. Pero la humildad nos enseña lo contrario, es someternos a aquella persona, sea o no sea más importante que nosotros. Eso es lo que hace la humildad y la mansedumbre. Rompe con esa idea filosófica de las personas. Esaú, hermanos, se lleva la sorpresa de su vida también, porque pienso que para este capítulo ha visto diferente. Han pasado 20 años, sí, las personas cambian en 20 años, pero no solamente ha visto el cambio físico en Jacob, sino que hay algo en su interior que lo ha llevado a moverse de esta manera, con mansedumbre y con humildad. Verso 9, al entregarle a Jacob aquel presente, la respuesta de Esaú dice: suficiente tengo yo. Los presentes que envió Jacob por delante eran muchos, pero Esaú dice: suficiente tengo. En otras palabras, no tienes que hacerlo. Es como si Esaú dijera: soy un hombre muy rico también. Pero esa frase, suficiente tengo, manténgala ahí en mente, por favor. Ahorita la volvemos a retomar. Porque cuando él dice suficiente tengo, se está dando el crédito humano a él. O sea, todo lo que tengo, mira, también soy un hombre rico, pero es mío. O sea, yo me lo gané. Por eso la segunda división que hicimos del capítulo se llama acreditando a Dios, ¿verdad? Entonces, en el verso 10, Jacob responde y dice: no, yo te ruego, si he hallado gracia ahora en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. El enviar regalos, la semana pasada también explicamos un poquito de eso, que era una práctica para tener paz con otra persona, también para si había algo que enmendar, pudiera también enmendarse de esa forma. Se hacían regalos entre reyes, entre personas, para tener un pacto entre ambos. Pero aquí, hermanos, esta es una señal de paz. Jacob enviando este tipo de presente a su hermano, es que él quiere estar en paz con su hermano, quiere volver a restaurar la relación con su hermano. Pero hay un comentario extra de Jacob, y sí voy a profundizar un poquito ahí, no profundizar, sino hacer un comentario. Dice Jacob: porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Y por favor, hermano, no se quede o no se vaya con la idea de que el rostro de Saúl es parecido al rostro de Dios. No es esa la intención del texto. Génesis 32:30. Vaya conmigo ahí, por favor. Amén. Amén, hermana. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel,
porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Gracias, hermana. Y realmente también ahí llegamos a la conclusión que Jacob no le vio la cara a Dios, simplemente está diciendo que tuvo ese encuentro cara a cara con aquel varón. No se vaya con la idea de que él vio el rostro de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Y también la Biblia nos enseña que a Dios nadie le ha visto, solamente el unigénito Hijo de Dios. Pero la frase, el rostro o la cara de Dios, resalta algo. Resalta el encuentro personal que tuvo Jacob con aquel varón. Y también resalta, hermanos, que en ese momento Jacob pudo haber muerto. Porque al final del 32:13 dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces cuando Jacob ve a Esaú con un recibimiento cálido, con un recibimiento amoroso, ve lo mismo. Bueno, pudiste haberme matado, estar al frente de ti. He visto lo mismo que pasó con Dios allá en el capítulo 32, está pasando contigo aquí. Dios, al igual que Dios perdonó mi vida cuando luché contra Él, también tú has hecho lo mismo. Esa es la idea del texto. Tenemos más para platicarlo el día miércoles, pero hermanos, es la misma idea que Esaú muestra misericordia, así como Dios la mostró en el capítulo 32, también Esaú muestra misericordia para con su hermano al perdonarle la vida. Déjame comentarte algo. Hay ciertos atributos que tenemos. Son atributos que Dios ha puesto en nosotros. No somos Dios, para que no se vaya también con la idea que somos Dios, ¿verdad? Dios ha puesto, nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Por ejemplo, sufrimos, amamos, vemos, sentimos. Son atributos que también tiene Dios. La diferencia es de que Él es perfecto. Él sí lo cumple perfectamente y nosotros no. Al entrar el pecado en Adán y fue transmitido a los hombres, todos nuestros atributos también se vieron afectados. Es por eso que a veces decimos, bueno, pues yo no siento hacer eso. Bueno, si Dios dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, no es cuestión de sentimientos, es una ordenanza. Si Dios dice, debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, tampoco es cuestión, es que yo no siento amarlo. No, es un mandato de Dios. Y así podemos resaltar varias cosas, ¿verdad? Pero ciertos atributos están puestos en nosotros y la palabra de Dios dice que estamos siendo perfeccionados. ¿Cómo somos perfeccionados? Bueno, al pasar tiempo con Dios, leyendo las Escrituras, orando, pidiéndole a Dios conocimiento, discernimiento, virtud. Y todas esas cosas a veces las arrumbamos en un baúl de los recuerdos. Ahí están, las conocemos, pero ahí están. O sea, no echamos mano de ellas. Génesis 33:11, hermanos, por favor, vayamos. Acéptate luego mi presente que he traído, porque Dios me ha hecho merecer, y todo lo que hay aquí es mío. E insisto con él, y Esaú lo tomó. Gracias. Entonces, mientras que Esaú se atribuye a su esfuerzo diciendo, la frase que les dije que mantuvieran en mente, suficiente tengo, Jacob reconoce que Dios se lleva los créditos en todo lo que tenemos. Allí mismo, en el verso 33:11, acéptate, ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced. Dios me ha dado todo lo que tengo, me ha hecho el favor de tener todo lo que tengo. Y luego dice, y todo lo que hay aquí es mío. Pero primero, el crédito se lo da Dios. Sí es mío, pero porque Dios me lo ha dado. A diferencia de Saúl, que dijo, bueno, yo tengo suficiente. Pero si hubiera tenido suficiente, no hubiera agarrado lo que le ofrecía a su hermano. Sin embargo, Jacob se queda con lo que Dios le ha dado. ¿Puede notar esa diferencia? Jacob está diciendo ahí en esa acción, ¿sabes qué? Te lo doy, Dios es mi proveedor. Pero Esaú está dispuesto a engrandecer su fortuna, su riqueza. Al aceptarlo, pues no hay un límite, ¿verdad? Para Esaú, bueno, está bien, ya que tú me lo das, pues bienvenido, ¿verdad? No voy a estar peleando por eso. Génesis 33:12 al 16, por favor, si hay alguien que me lo quiera leer. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y
Jacob le dijo, mi señor, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de tus siervos, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de Dios de mi señor. Y así volvió Esaú aquel día por su camino. Gracias, hermana. Entonces, en el verso 11, algunos eruditos creen que al ponerse Esaú por encima, al decirles, vamos y yo iré delante de ti, es como que si Esaú quiere retomar el liderazgo o lo quiere mantener bajo su voluntad, cosa que Jacob no va a permitir. Dice el verso 12, y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Parece que Esaú quiere tomar nuevamente ese liderazgo de primogenitura sobre Jacob. Pero Jacob tiene ahora la sabiduría y la templanza y algo muy sabio que le responde, ¿sabes qué? Iría con gusto, pero tengo niños, tengo ganado, no puedo ir a tu paso. Y Esaú sigue insistiendo, bueno, está bien, mira, te dejaré parte de mi escolta. 400 hombres le seguían. Nuevamente, Jacob ahora le responde, mira, no es necesario, ¿verdad? Vamos a ir a nuestro paso. Yo te alcanzo en seguir, cosa que no va a suceder. El verso 16 dice, ¿quién leyó el 16? Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Este lugar de Seir es donde más tarde se haría la tierra de Edom. Ahí se asentaron los edomitas, los descendientes de Esaú. Ahora el 17, hermanos, vayamos ahí avanzando. El 17 dice, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Entonces, mientras Esaú volvía a Seir, Jacob se dirigió a un lugar llamado Sucot. Esta palabra Sucot, hermanos, su significado original significa cabaña, o también significa establo. Y la idea es de que hizo un establo para su ganado, para sus animales. Pero en el inicio dice, y edificó ahí casa para sí. O sea, el plan original de Jacob era quedarse ahí. No nos dice qué tiempo se quedó en ese lugar, pero el 18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que es la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Entonces, de Sucot se mueve a Siquén. Ninguna dificultad, hermanos. Ve que de un verso a otro, todo tranquilo. A diferencia de cuando salió de Aram hacia Seir, al monte de Seir. Rumbo a Seir, ¿verdad? No llegó a Seir. Pero del 16 al 17, del 17 al 18, todo tranquilo. De Sucot a Siquén no pasó nada, ninguna dificultad. Génesis 33, 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Hermanos, esta es la segunda parcela comprada por un descendiente de Abraham en tierra prometida. Vaya conmigo ahí a Génesis 23, 17 y 18. ¿Quién lee para mí, por favor, hermano? Amén, hermano. La heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de él y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Gracias, hermano. Entonces, si recordamos este episodio, es en la muerte de Sara. Parece que los de esta ciudad quieren regalarle el terreno a Abraham en esa ocasión, pero Abraham dice, no, voy a pagar por esa heredad. Y
paga ahí, ¿verdad? Por esa heredad. Es la primera compra. Y la segunda compra es la de Jacob a los hijos de Hamor, padre de Siquén. Entonces, de una o de otra forma, el Señor ha venido cumpliendo sus promesas. Lo sacó otra vez de Harán hacia tierra prometida, y ahora esa tierra prometida, que más tarde vamos a mirar que la van a ocupar los israelitas, está siendo ya proporcionada por Dios. Pero es la promesa de Dios cumpliéndose, mirando siempre la fidelidad de Dios. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos promesas también en el Nuevo Testamento. Cielos nuevos y tierras nuevas donde vamos a vivir, ¿verdad? Pero tenemos esa promesa de un segundo regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Y si hay una vértebra principal, sería la segunda venida del Señor. Porque al llegar Cristo a en esa segunda venida, se acaba toda tristeza para el creyente, todo rencor, todo sufrimiento, todo dolor, todo llanto, toda lágrima, dice, será enjugada. Entonces, yo no sé si usted se quiere quedar a vivir pagando bill toda la vida, yo no, ¿verdad? Pero cuando Cristo vuelva, esas cosas van a terminar. Esas cosas van a ser totalmente cumplidas al regreso de nuestro Señor Jesús. De esta manera el Señor ha cumplido sus promesas. ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento? Bueno, siempre mostrándonos la fidelidad de Dios para con los que han creído en Él. Y si usted ha creído en el Señor Jesús, hermanos, todas esas promesas que vienen en la Biblia también es para usted y para mí. Vamos a nuestro último punto, ya para terminar. Y nuestro último punto se llama honrando la fidelidad de Dios en su vida. Dice el verso 33:20. ¿Quién lee para mí, por favor? Gracias, hermana. Entonces al inicio repetimos esta palabra, ¿verdad? El Elohé Israel. Dios, el Dios poderoso de Israel. Eso es lo que significa esa frase. Jacob, hermanos, fue transformado. Su encuentro personal con aquel varón fue un parteaguas en su vida. Si había algo que había sostenido a Jacob hasta ahora, no fueron sus méritos. Tampoco fue su astucia en salir de ciertas situaciones. Había tomado la costumbre de salir de situaciones difíciles a base de mentiras y engaños. Pero ahora ha reconocido que la fidelidad de Dios lo ha acompañado durante todo este tiempo, durante todas las situaciones que se ha enfrentado. Fue Dios cumpliendo la parte que le corresponde a Dios y al hombre, llenando esas dos partes, ser fiel. Los que estamos aquí presentes hemos fallado a Dios. O sea, no podemos decir y pararnos, yo me he portado, el día de ayer todo el día fui fiel, porque seríamos mentirosos. Le fallamos a Dios. Pero Él sigue cumpliendo esa parte de su fidelidad. Ese es el atributo que debería de reconocer el hombre a Dios. ¿Saben por qué por qué esta tierra no ha sido destruida? ¿Qué dice Lamentaciones? Por su misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, ¿verdad? Cada mañana sus misericordias. Pero llegará ese día en que esa misericordia va a tener un límite. Dios ya tiene ese tiempo establecido. No lo conocemos nosotros. Pero llegará ese momento en que Dios va a decir, hasta aquí nada más. Entonces entrará en práctica su justicia, y su justicia, así como su fidelidad que es perfecta, también la justicia de Dios es perfecta. Entonces, dice la Biblia, que se lamentarán los habitantes de la tierra. Eso es real, hermanos. A veces lo olvidamos. Y ese es el motivo del Evangelio, predicarles y testificarles a otras personas lo que viene. Juicio para todo aquel que no quiera aceptar a Jesús como su Salvador. Y gozo y paz para aquellos que lo han aceptado. Entonces, volviendo ahí al Génesis 33:20, hermanos, dice, y erigió allí un altar. Erigir algo es construir algo ahí. No sé si algunas traducciones lo van a decir de ese modo, pero edificar algo ahí. La idea es como un recordatorio donde él reconoce a Dios ese atributo que es la fidelidad de Dios.
hermanos, ya con esto concluyo, pero Dios ha sido fiel a darnos a Jesucristo. Para que nosotros podamos ser salvos, tuvo que haber un sacrificio. Antes, el Antiguo Testamento nos mostraba a los animalitos, ¿verdad? Pero eso solamente tapaban los pecados del ser humano. Pero al llegar Cristo, su sangre no solamente los tapa, sino que borra nuestros pecados. Eso es lo más hermoso que podemos resaltar del Evangelio, hermanos, porque así como Jacob erigió aquel edificio, aquel altar, para invocar el nombre del Señor, nosotros tenemos que tener presente que Dios ha levantado a Jesús para cambiar nuestra forma de ser, para darnos vida y vida en abundancia. Recordemos siempre que nuestro primer motivo, hermanos, en la vida es darle gracias a Dios por la salvación que nos ha dado. A partir de aquí, este lugar donde Jacob erige este altar fue conocido como el Elohé Israel. Dios, el Dios poderoso de Israel. Nos vayamos con esto, hermanos. Siempre recuerde que Él es todopoderoso. Y no solamente la promesa es para el pueblo étnico de Israel, sino que también ha sido para todos los que han creído en Él. Bendiciones. Dios les guarde el fin de semana.